Y bueno, pues bienvenidos a un capítulo más en este su podcast, Podría Ser Tú. El día de hoy estoy un poco nervioso de confesarlo porque es la primera vez que no conozco al invitado que tenemos aquí, que me hizo muy amablemente aceptar la invitación que le hizo producción, ya saben, a mí, detrás de los controles. Y pues bueno, le damos la bienvenida a Uriel Torres. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí andamos. Pues bueno, muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa para colaborar en el proyecto. Y pues bueno, sé que no conoces mucho por ahí lo que estamos haciendo, te platico rapidito. Como lo hablábamos tras de cámaras, pues este es un podcast en el cual nosotros buscamos que la gente que nos ve se siente identificada con alguna situación que hayamos vivido antes, ya sea un testimonio, o algún problema, alguna prueba que tuvimos, ¿verdad? Y cómo pudimos salir adelante, porque pues a final de cuentas sabemos que solo podemos salir adelante gracias a Dios, ¿verdad? Sí, así es. Muy bien, platícanos cuántos años tienes, a qué te dedicas, ¿no? Ok, bueno, como saben algunos, otros no. Mi nombre es Uriel Torres y yo me dedico a hacer ingeniería inversa. Trabajo en una empresa, de hecho tengo la camisa. No es comercial, se llama CravageMate. No lo pronuncio bien, se dice de otra manera, pero bueno. Ahí trabajo de ingeniero en aplicaciones, tengo 31 años. Estudié ingeniería industrial. Actualmente me encuentro tratando de sacar el título. Ok. Sacar el título. Porque la estudié, pero no. Te falta el título. Sí, me falta el título. Ok. Muy bien, pues lo platicábamos, como te digo, me encuentro un poco nervioso porque realmente es una plática en donde te voy a conocer. Y pues yo espero también que puedas conocer un poco de mí. Digo, ya conoces a Ami, conoces a Perlita, pero pues realmente nosotros no hemos interactuado. Pues bien, Uriel, platícanos, ¿toda tu vida has sido cristiana o cómo es que llega Uriel a los pies de Dios? Ok, bueno, si no me equivoco, si tenemos 31 años y creo que empezamos a ir a la iglesia como cuando estaba entrando a la preparatoria. Ok, así que eso fue hace como 15 años más o menos. Sí, como 15 años más o menos, y creo como 16 años. Ok. Tenemos como 16 años de ser cristianos, toda la familia. Okay. Toda la familia tenemos como 16 años de empezar a ir a la iglesia, de venir a los pies de Cristo. Y pues así Dios en un momento nos agarró a todos. A toda la familia, dijo, los quiero a todos, así que vengan todos. Sí, así, sí. Ok, pero ¿cómo es que se acerca? ¿Quién fue el primero de tu familia que se acerca a la iglesia? ¿O por qué se llega a ese punto de acercarse a la iglesia? Ok, bueno, pues todo empezó cuando mi mamá estaba pasando por una situación de una operación que le hicieron. Ok. Le extrajeron la matriz. Ok. Y creo la dejaron. Muy difícil para las mujeres. Sí. Pasan por muchas cosas las mujeres. Creo que la matriz le proporciona a las mujeres muchas cosas en su cuerpo, hormonales. Creo que ahí vienen muchas cosas que las mujeres ocupan para estar, pues, la verdad no sé mucho de eso. Sí, digo, para estar bien, para pues, ser una mujer pues completa, por decirlo así. Más que nada por asuntos biológicos, algo así. Bueno, entonces le extrajeron la matriz, la dejaron mal. Creo que cuando le hicieron eso le cosieron mal, le cosieron parte de un intestino. Ok. La dejaron muy mal. Tuvo que ir ella otra vez a que le arreglaran eso. Pero entonces en ese proceso de que le extrajeron la matriz, con el simple hecho de esa operación, ella quedó muy adolorida por un proceso así muy difícil. Yo la recuerdo pues caminar muy despacio, bajar por las escaleras muy despacio, sintiendo mucho dolor. Y pues en una de esas, mi madre yendo al hospital porque le dolía mucho la panza, el vientre. Yo me acuerdo que ella fue una vez, nos contó en la mañana porque se sentía muy mal, creo que se levantó de madrugada. Y entonces dice que ella nos cuenta que ella fue
y con mucho dolor dice que sentía que se iba a morir. Y entonces en una de esas dice que ella, por el dolor que sintió en el vientre, se inclinó y vio un folleto evangelístico. Y ese folleto evangelístico decía algo así como ese versículo que dice que por las llagas de Jesús nosotros somos sanos, y que Dios tiene sanidad para nuestras vidas, y que si teníamos fe Dios podía sanarnos, y ella oró y Dios le quitó el dolor. Y entonces de repente, esperando a que la atendieran, porque no la atendían, se tardaban mucho, ella nos dice que de repente se dio cuenta que ya no sentía dolor y que pues ya no tenía nada que hacer ahí, porque tampoco la estaban atendiendo, y se regresó. Y, o sea, no la atendieron. No la atendieron. Le dejó de doler y regresó a casa. Regresó y pues creo que a partir de ahí, que bueno, eso fue como algo que detonó el que Dios agarrara a mi mamá para entrar a la familia. Pero desde antes ya teníamos unos tíos que nos compartían, pero digamos que fueron semillas. Pero el detonador fue como que esa prueba grande, que para ella más que nada y para toda la familia. Y entonces en una de esas mi madre dice que, no sabiendo nada, le pidió a Dios un lugar para congregarnos, para ir a buscarlo. Y Dios nos llevó a una iglesia que está, una iglesia metodista que se llama Ebenezer. Y dice ella que fue una vez ahí por accidente, porque se perdieron y la encontró. Y pues nada más se quedó viendo por afuera a ver qué estaban haciendo adentro, a ver si no hacían cosas raras o algo así. Sí, digo, los que no están familiarizados con la terminología o con las denominaciones, sí escuchan metodista y se quedan así como, ¿qué hacen aquí, no? Sí, digo, yo te lo comento porque pues yo, como lo decíamos hace un momento, yo vengo de Asambleas de Dios. Entonces para mí pues lo normal es escuchar pues iglesia de Asambleas de Dios, ¿no? Entonces escuchas otra denominación y si no estás familiarizado, si te quedas a lo mejor no pensando raro, pero si dices, bueno, antes de pasar vamos a ver que se escuche. Y cuanto más, por decir en el caso de tu mamá, que pues no iban a la iglesia, ¿verdad? Sí, no íbamos a la iglesia. Pues nadie sabía nada de nada, ni... Lo único que teníamos así relacionado con Dios era un crucifijo que teníamos en un marco de una puerta. Y pues me acuerdo que eso era lo más relacionado o la relación entre comillas, ¿verdad?, que teníamos con Dios antes de eso. Un crucifijo nada más. Y entonces dice mamá que ella fue a ver qué se veía y pues no entró, se regresó. Y otra vez, pero fue otro día. Y otra vez nada más a ver. Y otra vez pues no entró nada más. Se volvió a regresar. Pero dice que volvió a ir otra vez, que no me acuerdo si fue esa vez o todavía otra, pero cuando ya se acercó un poco más para ver, que unas hermanas la invitaron a entrar y pues ya ahí ella empezó a asistir, la discipularon. La visitaron a la casa, empezó a ir mi papá con ella, luego empezó a ir mis hermanos menores. En ese entonces mi hermano mayor Oscar estaba en Japón. Aquí en Córdoba. Sí, en Japón, sí, a la vuelta de la esquina. Y a él lo mandaron a Japón porque lo mandaron a capacitarse por un trabajo que agarró allá, y entonces estuvo allá como 5 meses o algo así, 6 meses. Y entonces pues empezaron a ir yo tengo 4 hermanos, conmigo somos 5. El mayor estaba en Japón, los otros 3 que son menores que yo empezaron a ir a la iglesia. Yo no quise ir al principio. O sea, pues no estabas acostumbrado, era como que pues ¿para qué voy? Sí, o sea, no era algo totalmente nuevo para nosotros. O sea, la iglesia católica, porque digamos que éramos de religión católica como la mayoría de las personas antes. Sí, como la mayoría de mexicanos, digo, algo que distingue, por decir, al mexicano es que es muy devoto entre comillas al catolicismo, porque pues, hay que ser muy honestos,
que la mayoría de mexicanos dicen profesar el catolicismo, pero pues no van a misa ni nada, o sea, simplemente lo dicen por adoptar una religión, ¿no? Sí, sí es, y bueno, entonces yo creo que si mi hermano mayor hubiera estado aquí y no hubiera estado en Japón, él hubiera ido primero que yo, y yo me hubiera quedado nada más siendo el único que no quiso ir desde el principio, porque mi hermano mayor siempre, de hecho es el más calmado de todos. Ok. Sí, es el más calmado, yo he sido el más inquieto, por decirlo así. Ujú. Bueno, pero en ese entonces yo estaba pasando por una etapa así de que yo había conocido el género musical de rap. Ok, ¿te gusta el rap? Me gusta el rap. ¿Iniciaste con qué? ¿Con la old school, con Ice Cube y todos esos? ¿O más mexicano? Más mexicano. Que fue Control Machete, Control Machete, Cártel de Santa. Pero estamos hablando del Cártel de 2001, ¿no? O sea, Control Machete y Cártel cuando despegaron del 96 al 2003, más o menos. Fue como el boom aquí al menos en Monterrey. Digo, te sigo mucho ahí porque a mí también me gusta mucho el rap. Sí. Y si bien es cierto que pues, de esto no se trata la plática de aquellos raperos, pero pues son los pioneros en el género, al menos en Monterrey, ¿no? Sí. Digo, Fermín Cuarto, Babo, Cártel de Santa, El Gran Silencio, que de repente se aventaba por ahí uno que otro rap en medio de las cumbias que tocaban. Entonces, tú traías toda esa influencia de esos grupos musicales. Sí, yo tenía toda esa influencia de todo ese grupo. La primera canción que yo escuché de rap fue la de ¿Dónde están perros? Sí, de Cártel de Cártel Santa. de Santa, sí. Una vez la escuché en la radio y dije, oh, ¿qué es eso? Ok. Y entonces... ¿Y tenías que 15, 16 años? Tenía, digamos, sí, 13, 14 13, 14 años. Sí, ya llevaba un tiempillo. Y entonces yo empecé a escuchar esas canciones. Me acuerdo que las grababa en un cassette de la radio. Y que si el comentarista hablaba te arruinaba toda la canción, ¿no? Porque Sí. ya siempre la escuchabas igual. Y entonces me acuerdo que también me quedaba mucho tiempo en la radio a ver si pasaban alguna canción de rap para grabarla yo en el cassette. Entonces también empecé a escribir. Ok. Empecé a escribir canciones de rap, pero pues eran canciones de rap pues del mundo. Hablaba de pues, cosas groseras, maldiciones y cosas así, estilo pues como Cártel de Santa. Ujú. Sí, sí. Yo creo que tenía una libreta de canciones y una vez mi mamá me la encontró y pues se hizo un show ahí, una regañada. Me la rompió. Y yo, ves que sí tenía ahí cosas escritas, canciones muy groseras. Ok. Pero entonces, yo estaba con esa influencia cuando empezamos a ir a la iglesia. Así, porque de hecho el género del rap siempre ha sido... El rap tiene como un color así de rebelde, Sí. revolucionario, así, Sí, o sea, agresivo. más underground, más del barrio, ¿no? Más Sí. es como coloquialmente se dice, pues es la voz del barrio, lo que nadie dice, o sea, se supone que lo dicen los raperos, ¿no? Ujú. Que digo, actualmente pues, más comercial, pero sí en aquel entonces sí te sigo muchísimo con eso. ¿Actualmente sigues escribiendo? Sí, pero ya no tanto. O sea, ya como hobby te sí, sientas una que otra. Hoy en día tengo mucho la intención de escribir algo nuevo, nada más estoy ahí pensando y tratándome de agarrar el tiempo. Y bueno, entonces a ver, estábamos en que, perdón, te interrumpí bien, machín. Sí. Estábamos hablando de que tenías de 13, 14 años y traías la influencia del género. Sí. Y tu mamá encontró una libreta y te regañó. Ok, sí, me regañó. Bueno, pues eso fue un acontecimiento antes de empezar a la iglesia, pero... Ok. Pero cuando empezamos a ir a la iglesia, pues todo cambió. Muchas cosas cambiaron muy radicalmente. ¿Y qué detona el hecho de que... O sea, me imagino que tuviste esa plática interna de que, a ver, Uriel, ¿verdad? Sí. Uh-huh. A ver, Uriel, vamos a empezar a la iglesia. Entonces, ya no podemos hacer esto. O sea, tú hablando contigo mismo, ¿no? Esas veces que uno se sienta a hablar consigo mismo. ¿Cómo llegó Uriel a esa plática? O sea, esa conversación de decir, ¿sabes qué? Pues voy a dejar ya esto de lado porque no es fácil. Uh-huh. O sea, no es fácil y más si es, por decir, es un género, te digo, que a mí me gusta mucho
Y supongo que a ti también te gustaba mucho en aquel entonces y te sigue gustando. Entonces, qué tan difícil es quitar algo que te gusta para, pues en este caso, para empezar a ir a la iglesia? Digo, que en aquel entonces era muy poco conocido el rap o el reggaetón cristiano. Ujú. Y pues realmente, pues te digo, era muy poco conocido aquí en México. Aunque pues en Centroamérica y Sudamérica pues ya venían a un movimiento bastante grande. Sí. Bueno, cuando empezamos a ir a la iglesia, yo lo que hizo que yo agarrara el 20 de Ajá. empezar a dejar algunas cosas que yo traía de pues de una vida sin Cristo, que digamos que era decir groserías, escuchar canciones que no son cristianas, pues también groseras y así. Lo que me hizo agarrar el 20 más y fue el detonante así de que empezamos a hacer eso y pum, como que tuve un crecimiento así, algo rápido, digamos. Fue el que yo empecé a escuchar algunos grupos de rap cristiano como Funky, Manny Montes, Ok. Vico sí, Vico también. sí, Vico sí. Y entonces yo dije, padre, no sabía que había rap cristiano. ¿Cuál fue la primera canción de rap cristiano que escuchaste? ¿La recuerdas? O sea, ¿sí te acuerdas cuál fue la primerita? La verdad no, pero te puedo decir que crecí eh, con Funky. Creo que fue el primero que llegué a escuchar Funky. El que Con la de el especie... después de la Ah, caída. después de la caída, claro. Sí, de esa especie en peligro, el disco, ¿no? Un disco Sí. rojo. Yo la primera canción, yo me acuerdo un chorro porque pues yo crecí en una casa cristiana y mis tíos pues ya están más grandes que yo, ¿verdad? Entonces todos ellos escuchaban Torrefuerte, Semilla de Mostaza y eran grupos pues más tranquilos, ¿no? De adoración. Y luego de repente un amigo, descanse en paz, está con el Señor, René, llevó un disco a la casa y un disco de Funky, del de Especie en Peligro. Y disculpen por lo que voy a decir, pero lo omití de que, pues, quémalo, ¿no? Para que me lo pases. Y pues fue mi primer disco cristiano pirata, para empezar. Pero sí, yo escuché la de Mi Maestro Mi y maestro. esa es una canción muy buena, o sea, la fecha me gusta mucho. Y a mí hace días la andaba cantando, ayer en tierra andaba, cante y Sí, cante en pues, la mi calle. maestro también fue una de las con las que empezamos a crecer. Es para ponerlos en sus manos, eh, y poniendo nuestros talentos en las manos de Dios, Dios los multiplica. Ok, sí. Entonces yo pensé, pues voy a poner, o sea, si yo creo que tengo un talento de rap, pues voy a ponerlo en las manos de Dios. Ok. Voy a empezarlo a dedicar para Él. Y entonces yo dije, pues voy a empezar a hacer rolas cristianas, a escribir cristiano. Y entonces, pues eso fue lo que hizo que yo me clavara mucho. O sea, empecé a escribir letras para Dios. Fue lo que a mí yo identifico que me hizo crecer mucho en Dios, agarrar mucho el 20 de... Y una de las cosas que me hizo agarrar mucho el 20 es de empezar a deshacerme de todas las canciones que no exaltaban a Dios, todas las canciones que no edificaban a mi vida. Ajá. Y entonces pues llegó un momento en el que yo ya estaba prácticamente pues escuchando pura música cristiana, ¿verdad? De los diferentes géneros que hay. Y también escribiendo canciones. Muy bien, amigos, una disculpa, por ahí tuvimos unos pequeños problemas técnicos, pero seguimos. Nos quedamos precisamente en la canción de Mi Maestro. Comentabas que Mi Maestro fue una canción también que te llamó mucho. Bueno, las canciones de Funky Ujú. fueron con las canciones de rap cristiano, bueno, canta reggaetón, rap, Funky, con las que empezamos a crecer en Cristo. Las primeras que empezamos a oír fueron las canciones que a mí me inspiraron, Ok. en parte también con la continua asistencia a la iglesia, pues los domingos y mi participación ahí en ayudar en la iglesia, en algunas actividades, pues a mí me hicieron reflexionar en que si yo creía que tenía el talento para escribir rap, Ujú.
pues estaría bien dedicar ese talento para servir a Dios. Claro, digo, también se rompe este estereotipo que se tiene dentro de la iglesia todavía, que la música urbana no sirve para evangelizar, ¿no? Digo, Ujú. hay iglesias más conservadoras que otras iglesias, pero muchas coinciden en que la música rap no es para evangelizar. Y es algo que hablábamos, como te comentaba, con una amiga que se llama Jocabet, que le mando un saludo. Este, la iglesia se ha cansado mucho de trabajar hacia dentro de la iglesia, pero se nos olvida trabajar hacia afuera. Entonces, la música urbana no está dirigida precisamente para gente de la iglesia. Ujú, sí, así Está es. dirigida para, pues, para gente eh, urbana, por decirlo así, porque decir gente de la calle se escucha feo. Entonces, sí, pues gente que le gusta el género, Ujú, básicamente. sí. Y sí, pues de hecho yo lo considero es una herramienta muy buena porque en el mundo muchas personas muy difíciles les gusta el rap y por ahí es un canal por el que se les puede llegar y por el que se les ha llegado a muchas personas. Hoy en día se mueve mucho lo que es el género de rap, hay un fruto muy grande ahorita, hoy en día con el rap, con varios cantantes cristianos de rap que hay ahorita. Y, y pues entonces yo decidí dedicar mi talento a Dios. Ok, Y entonces eso hizo que mi detonara, hizo que detonara mi relación con Dios, digamos, a tener una comunión más profunda con Dios. ok. El empezar yo a escribir letras cristianas y empezar a dejar de escuchar canciones que no me edificaban hizo que yo agarrar el 20 aún de más cosas, o sea, como que igual, como al igual cuando dicen que cuando uno empieza a pecar en algo, Ujú. eso desata una reacción en cadena de otras cosas malas a las que te lleva a un pecado. Claro, sí, como un efecto dominó. Sí. O sea, uno tira el otro y el otro, y así suele pasar también cuando uno peca. O Sí. cuando uno comete un error en general, también Sí. pasa. También así me pasó cuando yo decidí el dar un paso en Dios. Ok. Eso también hizo un efecto como en cadena de empezar a agarrar más el 20 en esto, luego en aquello. Por eso a mí se me hace algo muy importante que cuando uno tenga un talento, cualquier talento que sea, es muy importante ponerlo en manos de Dios porque eso va a hacer una grande diferencia en uno, en su relación con Dios. Una pregunta que quisiera hacerte. Bueno, son dos preguntas. Primero, ¿tú por qué crees que la gente sigue teniendo este estereotipo del rapero cristiano? Porque, si bien es cierto, no solamente la gente de la iglesia o dice que, pues, que es lo mismo que el mundo, básicamente, sino la misma gente también te dice, ¿sabes qué? Es lo mismo, o sea, es exactamente lo mismo, nada más pues traes otro mensaje. Y pues realmente sí es así, o sea, realmente la música como tal no es música cristiana, música no cristiana. Digo, lo hablábamos en algún capítulo anterior, la música fue creada por Dios. Sin embargo, lo importante, al menos yo lo veo así, pues es la letra, ¿no? O sea, sí, Ujú. el ritmo pues puede variar, hay muchos ritmos y para los gustos los colores, pero la letra es lo que te debe llamar la atención. Entonces, es como tú dices, hay gente que va a la iglesia que le gusta Hillsong, por poner un ejemplo, y está bien. Yo no tengo nada en contra de Hillsong, nada. Pero realmente hay mucha gente que necesita escuchar el mensaje y es la gente que está afuera. Y a ellos a lo mejor sí pueden escuchar Hillsong uno o dos cantos, pero si le llevas algo que ellos consumen constantemente, pues es mucho más fácil que te acepten, ¿no? Que te acepten el Sí. mensaje primero que nada. Sí, ocurre un fenómeno parecido como lo que hablan en misiones, Ajá. del de llevarle el mensaje en su lengua natal. Digamos que dicen que la música es un lenguaje universal. Ajá. Para muchos, digamos que los diferentes géneros son dialectos. Si tú le llevas el mensaje en su dialecto o género musical que ellos les gustan, pues es una forma muy, muy fuerte de
de llegarle a las personas. Y aunque yo rapeo, bueno, hoy no tanto como antes, pero todavía escribo. Yo tengo una percepción de que pues realmente pues el diablo no crea nada, o sea, Satanás no tiene, es el don creativo que Dios tiene. Ajá. Y que tenemos igual nosotros, que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y por ende, pues no se le puede atribuir que algún tipo de género musical sea creado por el diablo. Sí, sí. Entonces... Digo que hay letras que la gente se ha encargado de dedicarlas a él, pero pues volvemos a lo mismo, es la letra en sí, sí. No es el género, no es la armonía, o sea, o la melodía. Es la letra, o sea, sí. Obviamente pues cada quien lleva un mensaje con sus versos y pues si hay gente que decide llevarle serenata al diablo, pues bueno, cada quien. Uh-huh. Sí, no, pues entonces, pues esto de rap para mí en Dios fue lo que detonó mucho, que yo creciera. La edad, gracias a Dios me tocó tener un pastor que entendió eso. Okay. Es el pastor Arnulfo González. Pastor Arnulfo, Arni, a lo mejor si me ve por ahí. Saludos. Él entendió eso y la verdad tuvo mucha paciencia conmigo porque la primera vez que yo fui a la iglesia fui así rapero. Okay. Pero no rapero fresón, fui como rapero fachoso. ¿Como rapero cholo? Sí, como rapero así cholillo, tumbado sí, y todo. Tumbado, con cachucha, camisa larga, pantalones rotos. Okay. Y pues no me dijo nada y yo dije, qué chido. Sí, digo que ya lo comentábamos igual, muchas veces la gente que va a la iglesia por primera vez es lo que espera, o sea, que si va a la iglesia en traje o que si va en short, digo, cada quien a sus posibilidades, que se le reciba tal como es, ¿no? O sea, que se le reciba así, que haya alguien que se acerque, que le diga, ¿sabes qué? Pues aquí está, ven, bienvenido. Y que no se le haga, que no se sienta menos, digo, porque se puede llegar a sentir menos la gente cuando en la iglesia, que es donde se supone que lo tenemos que recibir con el amor de Cristo, aplicamos la que aplican en el mundo, ¿no? De que como te ven, te tratan. Entonces, eso nosotros no lo podemos llevar a la iglesia. Porque Dios no nos trata como nos ve, o sea, Dios nos ama igual a todos. Uh-huh. Y yo me pongo a pensar, o sea, si Dios me tratara como me veo, ¿cómo me trataría? O sea, entonces yo no creo que Dios quiera que yo trate así a la gente, ¿sí? O sea, digo, por ese lado, la verdad es que qué buena onda que tu pastor te recibió, pues, bastante bien, digo, sí. no te hizo ninguna crítica ni nada. Y después, ¿qué pasó después de esa primera vez? Bueno, esa fue de las primeras veces que fui, pero antes de yo empezar a ir pasó algo muy, muy padre en Dios. Yo lo recuerdo con mucho cariño a pesar de que recuerdo mis actitudes. Yo antes de empezar a ir, por primera vez que empecé a ir así como yo me vestía, y también fui así la primera vez porque digamos que no me importaba mucho, o sea, yo decía, no, pues voy y ya nada más voy porque quieren que vaya. Ajá, sí, por cumplir, básicamente. Sí, entonces, pero lo que hizo que yo empezara a ir por primera vez fue que mi madre, pues, cuando empezamos a ir a la iglesia, me compartió, pero estuvo detrás de mí así muy... insistente. Muy insistente y empezó a leer la Biblia y empezó a orar en la sala, a orar por los alimentos y yo, como te digo, yo fui el único que no quiso ir después de cuando ya empezaron a ir todos. Y hubo un momento en el que yo me acuerdo que le reclamé a mi madre y le dije que yo no entiendo qué está pasando. Nunca hemos buscado a Dios. Okay. Y nunca hemos ido a la iglesia. Y ahora de repente estamos... O sea, ahora de repente estás haciendo todas estas cosas. O sea, yo le reclamé, le dije que no estaba de acuerdo y pues que pues no quería ir a la iglesia. Okay. Pero ella, pues en amor, fue muy insistente. Recuerdo una vez que dijo que me quería leer un pasaje de la Biblia
Y yo no quise, y me levanté y me fui al baño. Entonces, pero me siguió al baño Okay. y detrás de la puerta lo terminó de leer. Y entonces una mañana que ya se iban me dijo, ¿vas a ir con nosotros? Y yo le dije, bueno, voy a ir. Y pues no me arreglé ni nada, así como estaba ahí. Y pues así fui a la iglesia, como fui así como rapero cholillo, pantalones todos tumbados. Entonces, como te digo, el pastor pues entendió mucho eso. Y yo solo agarré la onda después de mi vestimenta, cómo debo ir a la iglesia. Y ahorita estoy algo informal, va, vestido, pero por lo regular yo sí me preparo los domingos para ir a la iglesia, para tratar de ir un poco más formal a la iglesia. Y entonces yo solo entendí eso de la vestimenta, pero también no he dejado de, entre comillas, de repente de vestirme así, rapero, sí, ya no me aviso. Ya de plano no, ya Sí, no te dejan tampoco. no, ya estoy algo, ya medio, ya no estoy tan niño. Y la verdad es también está muy caro vestirse de rapero. Sí, digo, realmente hay que aceptarlo que las marcas que sacan ropa especial, especializada en ese género, sí, se dejan ir con unos precios muy exagerados a veces. Sí, los puros tenis es como que los veo y digo, no sabes qué. Sí. No, no vale la pena, voy a echar a perderlos en el mismo tiempo que estos que cuestan menos, entonces... Sí, no, pues está, aparte de tener que estar muy caro, ya también agarré la onda y pues empezamos a nosotros... Bueno, también otra cosa que me hizo a mí agarrar mucho la onda, agarrar el 20, que me caía el 20, aparte fue de dedicar el talento de rap en las manos de Dios, fue el empezar yo a leer la Biblia, ¿verdad? Me propuse leer la Biblia toda y la leímos, no sé, a lo mejor en un año, un poco más de un año. Y me acuerdo que en la combinación de leer la Biblia y de dedicar mi talento de rap a Dios fue lo que me hizo agarrar el 20, pero lo mío fue como que así... Gradual, la verdad no te podría decir así que recuerdo un día de que... Pum, así cambié. Sí, digo, es algo que también hemos comentado aquí, que hay tipos de cambio, digo, hay veces que Dios te toca y tu cambio es como darle la vuelta a una tortilla y el día siguiente ya eres otra persona. Sí. Pero también hay procesos más lentos en donde vas gradualmente aprendiendo, Dios va tratando contigo y digo, ambas está bien, ambas son correctas, porque al final ambas te llevan al mismo camino. Sin embargo, depende mucho tu personalidad, depende mucho, pues sí, cómo seas tú y es como Dios va a trabajar contigo, ¿verdad? Sí. Dios no puede trabajar conmigo igual que trabajó contigo o como trabajó con Ami en su tiempo tal vez. Porque somos diferentes. Digo, a lo mejor conmigo Dios hubiera dicho, ¿sabes qué? No, con este compa sí es bien radical, o sea, hay que cambiarlo ya. O sea, ya, porque este es bien necio. Y a lo mejor contigo, ¿sabes qué? Si le llegamos así, a lo mejor se va a abrumar, vamos a irle llevando poco a poco y que él se vaya dando cuenta solo. Sí. Entonces, sí, digo, te sigo completamente, es muy, muy, muy lindo. Es muy gratificante escucharte porque primero es raro encontrar actualmente a alguien que diga, sabes que sí me gusta el rap así tan abiertamente. Y segunda, yo tengo 28 ahorita, pero yo cuando tenía como 14, 15 igual me puse a escribir un rato. Hicimos un grupo con unos amigos. Y para allá iba mi siguiente pregunta. ¿Conociste más raza aparte de ti que escribiera, gente a lo mejor de otras iglesias? O tus mismos amigos que escribían contigo. Sí, de hecho, empezando a escribir canciones de rap, pues yo, pues el pastor de repente hacía Noche de Talentos o algo así, y yo le pedí participación y empecé ahí a cantar algunas canciones. Recuerdo, creo mi primera canción que hice se llamó Yo No Necesito y digamos que era entre cristiana y no cristiana, porque digamos que no hablaba de Dios, pero yo traté como que de tirar un tema más reflexivo. Ok, más consciente. Sí, más consciente, no estar tirando tanto ahí
pues cosas así, groseras, palabrotas. Y entonces esa canción yo la fui a cantar una vez a un evento de hip hop en Sierra Ventana, aquí en Nuevo León. Ok, finísima No, colonia, sí. por cierto. Sí, sí. Micro abierto, yo canté, a lo mejor una parte decía, yo no necesito de alcohol ni de drogas y ya no me acuerdo de la canción. Sí, digo, pues, sí, me imagino. Entonces yo empecé a tratar de cantar canciones y yo también empecé a tratar de... Empecé a buscar el cantar lo que yo estaba haciendo en la iglesia. Creo que participé una o dos veces en unos encuentros de jóvenes que le llamamos distritales. Ok, es una reunión distrital. Sí. Y no me acuerdo, la verdad ya no me acuerdo cómo empecé a conocer a otra gente. Creo que por el Facebook conocí a otro chavo que rapeaba. Y entonces ahí nos aventamos según batallas así freestyle, pero escribiendo así. Ah, ok, sí, sí. Estaba muy raro. Fíjate, yo cuando nosotros empezamos, estaba MySpace. O sea, estaba MySpace, sí te tocó ver el MySpace, ¿verdad? Y contactamos con dos chavos de aquí. No sé si sigan haciendo rap, pero si siguen haciendo, qué bueno. RK y Deudor, así eran sus nombres. Realmente no conozco sus nombres reales. Pero ellos tenían, estaba bien raro porque nos veíamos en la explanada de la Macroplaza. Bueno, nos vimos una vez en la explanada de la Macroplaza y fuimos a cantar en un pasillito que está en el Seven de Barrio Antiguo. No sé si ubiques el Seven que está en la mera entrada de Barrio Antiguo. Entonces nos pusimos a cantar pues, canciones cristianas ahí. Y la banda de los antros, de los bares, se salió. O sea, te estoy hablando de muchísima gente, tanta gente que yo tenía, te digo, ¿qué será? 15, 14 años. Y me asusté, digo, porque pues estás huerco y vas con dos personas que conociste por MySpace, o sea, como que... Y recuerdo ese día que nosotros íbamos, éramos 3 en el grupo y los íbamos uniformados con gorra blanca, una playera roja y pantalón mezclilla. Un uniforme, ¿se cuenta? Y la raza de que tengan cuidado porque aquí luego les roban las gorras y sí, pues, cosas que pasan. Total, tuvimos el grupo poco más de un año, por cuestiones de que yo me fui a Chihuahua y unos camaradas empezaron a hacer otras cosas, entonces pues dejamos de eso. Pero yo igual seguí escribiendo, pero debo de reconocer que letras cristianas saqué poquitas. O sea, yo escribía más, pues, rap romántico, pues cuando yo empecé en eso, pues estaba pegando el rap romántico, los raperos de aquí. Y conocí unos raperos, no sé si los ubiques, son de Guadalupe, Líricos de Guerra, no sé si los has escuchado. No. Bueno, los conocimos a ellos porque conocimos a uno que cantó con ellos, un vato cristiano, Nowi, saludos, ¿sí? Y a Bet Melek, el vato lo conocimos hace un chorro de años. Conozco. Y él vino a ayudarnos en un evento que al final no hicimos porque unos pastores no estaban de acuerdo, es mucha historia. Y haz de cuenta que lo conocimos a ellos y luego ellos nos llevaron con estos chavos de Líricos de Guerra que tenían años, o sea, te estoy hablando de que yo tenía 15 y ellos tenían 37, 38 y seguían cantando rap. Y yo decía, no manches, están bien grandes y siguen rapeando. Porque pues esa edad, ves a gente de 35 y ya se te hace muy grande. Digo, ahorita que tengo 28 digo, los de 35 están tan chavos, ¿verdad? Pero pues, es porque ya vas a llegar a esa edad. Por eso era mi pregunta, o sea, de si habías conocido más gente, ¿cómo grababas? ¿Grababas en una casetera o grababas con un micrófono de computadora de esos ¿cómo le hacías? Creo que las primeras veces grabé con el celular, bueno, ahí caseramente. Una vez le quité, bueno, le pedí prestado le pedí prestado el micrófono al pastor de la iglesia, uno que vi que no usaban y con ese lo usé para grabar ahí unas canciones con unos chavos de la iglesia. Ok. Y luego creo que dejamos de escribir un rato, bueno, más que nada de grabar, pero seguía escribiendo. Y porque por un tiempo también me estuvieron invitando así a algunas campañas pequeñas evangelísticas. Creo una vez participé en una campaña debajo de la estación del metro, donde abajo hay así como una plaza por la Y, creo que la Y. Ah, ok. Donde abajo hay una plaza, bueno, esta Y, está la Alameda, que son las dos explanadas que tiene de los lados.
¿Y fundidora? No, fundidora... Creo que es la Y donde, por donde está la iglesia Divino Salvador. No ubicas. No, no, entonces es del Golfo. Ah, creo que sí, del Golfo. Entonces, sí, porque El Salvador, que es donde yo iba, está más cerca de del Golfo que de Sí. Cuauhtémoc. Y en del Golfo hay un tramo así medio libre. Sí, yo sí fui ahí participé en una campaña. Luego conocí a unos chavos ahí, a Ebedmelec, a otros ahí que también cantaban, ¿cómo se llama? Isaí García, creo, Vocal Garza, creo que le dicen. No te quiero echar mentiras, no lo ubico. Sí, es que aquí en Monterrey sí hay mucha racilla, así que le gusta el rap. Últimamente me he dado Sí. cuenta que Monterrey sigue siendo como que el punto donde sigue produciendo raperos cristianos, Sí. pero son muy underground, o sea, sí hay raza que ha salido, creo que el de Apóstoles del Rap es de aquí, pues Sebas Melec es de aquí, pero de ahí al Sí. menos yo no ubico más, o sea, personal que haya despegado, Ujú. por decirlo así. Sí. Hoy en día, después de regresarnos de Nuevo Laredo, Ujú. porque estuvimos ahí un tiempo, llegué conociendo la cadenita que hay aquí en Monterrey de chavos así que rapean. Hay una cadenita así bien padre, una conexión bien padre de varios chavos que rapean aquí en Nuevo León, cristiano. Pero están así como que medio distribuidos y la verdad no recuerdo todos los nombres, pero sí sé que es un grupo ahí considerable. Pues, o sea, qué buena onda, te digo, yo conozco a ellos dos, pero porque son, pues, los más comercialitos, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo, son los que tienen canciones en Spotify, son los que tienen videos en YouTube, pero así más underground realmente no me he metido, pues ya sabes que cuando te vuelves adulto dejas de tener tiempo por cualquier cosa, entonces, pues sí está un poquito más complicado, pero sí yo sigo consumiendo rap, me sigue gustando Funky, me sigue gustando Redimidos. ¿Qué otro hemos escuchado? Alex Zurdo, que trae aunque es más salsero, creo, Alex Sí. Zurdo. Pues hoy hay una buena cantidad ahí de raperos. Y de hecho también me di cuenta que a nivel de México también ya hay varios ministerios de rap cristiano en diferentes ciudades. Aquí en el norte, bueno, en Monterrey hay varios, creo que más para el norte hay otros, en el DF. Sí, digo, no es promo, pero el capítulo que sigue va a estar con nosotros con Versus Rap, que son unos chicos que te comentaba, que son de Cuernavaca, Morelos, para que lo vean. Ese capítulo no es promo, pero ya salió el tema. Por ahí nos aceptaron la invitación, son 3 chavos, que también, digo, pues la verdad es que es un gozo saber que no se pierde, o sea, que algo que te gusta, ¿no? Como esa cultura de rap, Sí. hip hop, no se pierde en el medio cristiano, porque sí hay que aceptarlo que al menos yo, y supongo que más de uno, nos llevamos unas grandes decepciones de Vico sí en su tiempo, cuando empezó a chapulinear que se iba para allá y que regresaba y que iba y venía, porque pues es lo que comentábamos, ¿no? Es la música con la que uno crece y te quedas con esa imagen de Vico sí siendo el pionero del rap y del reggaetón, y no solamente cristiano, o sea, pero sí te duele cuando lo ves cantando La Sí. Vecinita y ese tipo de temas que tú dices, o sea, no eran necesarios. Sí. Sí, pues también creo que está Don Omar, creo que Que se había hecho, sí. no, pues es que muchos, o sea, Sí, hay varios, pero pues, hubo bueno. también el rumor de que Yandel, de Wisin y Yandel, que según era cristiano, y el año pasado, antepasado, empezaron a girar juntos otra vez, entonces, te digo Sí. que te quedas con esa imagen de... Llega ese punto en el que se llega a pensar que es como un cristianismo light, por decir así, y esa gente que no se toma en serio el cristianismo y que son figuras públicas muy conocidas, y con el perdón de cada uno de ellos, pero son las que muchas veces denigran el cristianismo porque la gente piensa que todos somos iguales, o sea, piensan que, si de por sí, he escuchado comediantes, he escuchado vecinos decir que hay muchos cristianos. Tuve un jefe en un trabajo, no voy a decir cuál para no quemar a Julio, pero tuve un jefe en un trabajo que decía, es que los cristianos son drogadictos arrepentidos.
O sea, y todos los cristianos son ex-drogadictos, y todos los cristianos se drogaban, y todos los cristianos eran borrachos, o sea, yo no digo que no sea cierto, hay mucho volumen en la iglesia cristiana que gracias a Dios pudimos salir de algún vicio, pudimos dejar el alcohol, las drogas, el tabaco, lo que sea. Y precisamente esa es la grandeza de la misericordia de Dios. Que tú pudiste tener una vida horrible, pudiste hacer y deshacer. No quiero decir que lo hagan, chavos, no lo hagan. O sea, lo mejor que pueden hacer es llegar a los pies de Dios y no salirse de ahí. Pero si tú vienes llegando a los pies de Cristo y ya tuviste una vida difícil, no importa, la misma Biblia lo dice, de tu pasado no me acordaré más. Y también la Biblia dice que de modo que según está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si a Dios ya no le importa tu vida anterior, si fuiste borracho, si fuimos alcohólicos o lo que haya sido, pues no tiene que importarte lo que la gente pueda llegar a pensar, ¿no? O sea, sí, vaya, básicamente eso. Digo, el amor de Dios y su misericordia es tan grande que te perdona y que murió por nosotros muchísimo antes de que siquiera existiéramos. Así es. Y fíjate que yo algo que he visto que, hablando de consejos que puedan servir a los nuevos, yo algo que he observado que a veces echan para atrás a muchos chavos que están empezando en el evangelio. Bueno, uno es toparse con malos ejemplos de cristianos que no se tomaron las cosas en serio. Y bueno, y otra es con toparse también con llegarse a topar con su naturaleza humana, llegarse a topar con la realidad de, como dice la Biblia, que vivimos en la carne. Y entonces yo he visto que muchos no logran brear con eso porque como que se imaginan que uno al ser cristiano pues de repente ya va a cambiar así, ¡fum! A lo mejor que si ya no le gustaba hacer esto, piensan que uno al empezar a buscar de Dios se les va a quitar esa sensación de ese gusto por esa cosa como de manera mágica. Sí, sí. Es que, como decíamos ahorita, o sea, puede pasar que tu cambio es radical totalmente, o puede pasar como lo que nos platicabas ahorita, que es un cambio gradual. Y si bien es cierto, mucha gente piensa que entras a la iglesia y ya, pues, ya no me gusta la cerveza, ya no me gusta el alcohol, ya no me gusta nada. O sea, no es cierto. Y algo que yo podría decirle a los jóvenes es que cuando más buscas a Dios, es cuando más problemas tienes, es cuando más tus amigos te invitan a salir, o sea, es cuando más el enemigo te ataca, precisamente. Sí. Y entonces, bueno, yo he observado eso, ese fenómeno de esa desilusión que se llevan algunos, porque aún y cuando, perdón, aún y cuando tengan, yo he visto, aún cuando haya experiencias reales con la presencia de Dios, donde de repente, digamos, una experiencia con el Espíritu Santo, Dios te quita algo, aún las personas están expuestas a llegarse a topar con esa realidad humana en la que vivimos. Y entonces, porque digamos que yo, bueno, he observado eso. Uh-huh. Y he visto cómo eso ha destruido la fe de varios chavos. Y yo también me he topado con esa realidad de llegarme a pesar de que uno está buscando de Dios de una manera, pues digamos, más fuerte o más intensa, de repente uno se llega a topar con esa realidad de nuestra naturaleza, ¿verdad? De esa naturaleza que, como dice Pablo, mi mente te quiere adorar, pero mi carne se opone. Uh-huh. Y bueno, yo una de las cosas a veces que se me viene a la mente o que pienso, porque hay personas que cuando le fallan a Dios, su reacción es alejarse de Dios. Sí, o sea, sí. Decir, ya fallé, ya no soy digno, entonces sí, me retiro. O piensan de que esto no tiene sentido porque entonces ¿a dónde vamos o a qué estamos jugando?
Una de las reacciones que tienen muchos es alejarse de Dios. Yo a veces cuando he topado con esas pruebas de toparse con esa realidad, y es una realidad fuerte porque uno ha tenido sus experiencias con Dios, ¿verdad? Uno ha tenido sus experiencias así muy palpables, muy reales, así fuertes, y visto cómo Dios obra en otros. De como quiera uno se llega a topar con esa realidad. Y entonces, digamos que mi reacción siempre se me viene a la mente algo, o sea, de que hay que orar. O sea, no puedo dejar la oración, necesito orar. Y se me viene un versículo, se me viene a la mente, ¿a dónde más iré? Si solo tú tienes palabras de vida. Sí. Sí, claro. Y entonces, eso ha sido lo que a mí, digamos, me ha hecho, a pesar del proceso que he tenido de cuando vine a Cristo, el empezar a palautina, ¿cómo dice? Paulatinamente. Progresivamente dejando malas conductas que tenía y hábitos. Aún así, pues digamos que como nuestro estándar es Dios, de que Dios es santo, 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 siempre hay algo que digamos en el camino nos agüita, ¿verdad? Y entonces a mí lo que me ha levantado es eso, le decía, ¿a dónde más iré, Dios, si solo tú tienes palabras de vida? Y necesito seguir orando, necesito seguir buscándote. Como creo en la iglesia metodista, creo igual en las asambleas de Dios hay una doctrina que se llama la doctrina de la santificación. Okay. Creemos en la santificación del creyente. Y entonces eso es a lo que el creyente yo creo que debe de buscar, ¿verdad? De seguir buscando, perseverar en buscar eso, en buscar la santificación en Dios. Pero digamos, bueno, en mi opinión personal, que creo que ya estamos ahí medio yéndonos por otro lado. No, no Pero pasa bueno, nada, dale, dale. sí. Yo he visto que eso es algo como que no entienden muchos creyentes. La santificación en Dios es como una experiencia de las más fuertes que puede llegar a tener un hijo de Dios, un cristiano. Creo que yo identifico la experiencia de la santificación que tuvo Juan Wesley cuando después de ser mucho tiempo cristiano y misionero y pastor, de repente un momento tuvo una experiencia con Dios y cambió todo para él. Creo también leí esa experiencia con Pascal, un científico, Okay. Pascal, que leí que después de mucho tiempo de vida de ser cristiano y de estar batallando con cosas que él quería cambiar, pero que no cambiaba y que no cambiaba y que seguían y seguían, dice que hubo un momento, un de pronto, en el que él pudo experimentar esa experiencia con Dios más fuerte que yo lo ubico como la santificación, la doctrina de la santificación. Y entonces, bueno, pues te cuento eso porque es algo como en lo que yo creo, ¿verdad? Sí. Yo creo, porque no soy perfecto, todos tenemos cosas en las que no somos perfectos, pero lo que hace la diferencia es de que a pesar de que nos equivocamos, no justificamos ese Ese error. error, sí, porque ese es uno de los. Se cortó, ahí va. Es que creo que se acabó el almacenamiento. Ujú. Entonces, espera, espera. ¿Ya pusaste el audio? Madre mía. ¿Le pongo en pausa? Ponle en stop para que deje de grabar, amor. Sí. Muy bien, pues nuevamente tuvimos una pequeña pausa por ahí, problemas de almacenamiento, pero ya los corregimos. Uriel, continuamos. Estamos hablando de la santificación. Bueno, sí te comentaba de eso, de que, bueno, en relación a lo que yo veo que muchos chavos que van empezando se agüitan porque pues se topan con la realidad de pues la naturaleza de su cuerpo, de su naturaleza, ¿cómo le llaman? La carne. Ujú.
Entonces menciono esto porque muchos chavos deben de entender que es un proceso. O sea, y aún a pesar de que Dios en un momento nos puede quitar algo, y porque sí lo veo, porque igual yo he visto que hay personas, chavos, que tienen sus experiencias fuertes con el Espíritu Santo, con Dios, en alabanza, en ministración o hasta en liberaciones así demoníacas. Aún así, la gente debe entender, los chavos más que nada, que es un proceso y, y que deben de perseverar en entender que Dios siempre va a estar hablando con nosotros toda la vida. O sea, Sí, digo, se podría comparar con una carrera. Digo, no es una carrera de velocidad la vida cristiana, sino es un maratón. Entonces, en un maratón estamos hablando de que son, no sé, 200 kilómetros creo, o sea, son bien exagerados los traslados, así de que, no sé, 80, 100, no sé cuánto es un maratón, realmente nunca he corrido con uno. 45, creo. Pero, o sea, son muchos kilómetros que para alguien, pues, sedentario, al menos como yo, en mi trabajo Godín, no es como que yo digo, me voy a levantar a correr un maratón, ¿no? Pero las personas que se dedican a correr un maratón saben que no importa si arrancas con todo el punch, porque si arrancas rápido probablemente te canses más rápido. O sea, hay mucha gente, digo, ya los expertos en esto sabrán, pero hay mucha gente que prefiere, ¿sabes qué? Vamos a llevar un paso constante, que a este paso podemos alcanzar al de enfrente y lo podemos rebasar, porque se va a cansar porque va bien rápido. Entonces la vida cristiana la podemos comparar con este tipo de carreras. No importa, como dice un corito mundano, dice una hermana, no importa en qué lugar llegues, el chiste es llegar. O sea, no importa si tienes 15, 20 años en la iglesia y Dios te llama a su presencia, o así tengas 6 meses, un año y Dios te llama a su presencia, porque lo que debemos anhelar nosotros es precisamente Ujú. llegar allá. O sea, sí, nadie quiere hablar de la muerte nunca, es un tema que muchos evitamos, pero el morir aquí es despertar en gloria. Y entonces, no importa, te repito, si tú tienes toda tu vida en la iglesia, qué bueno, muchas felicidades. Pero si tú eres alguien nuevo, no importa que tengas 3, 5 meses o un año, si tú entregaste tu vida a Dios y estás viviendo conforme a su voluntad, la misma salvación que tiene un hermano que tiene toda su vida en la iglesia es la misma salvación a la que tú tienes acceso en ese momento. Y también vas a estar en el cielo. Entonces, si tú tienes poco en la iglesia, entrégate totalmente a Dios. No, que no te dé pena, no pasa nada. Al contrario, si tú te entregas totalmente a Dios, vas a empezar a dar frutos. Ujú. Y la gente va a empezar a ver tu cambio y van a decir, mira, o sea, qué buena onda. A lo mejor sí se tardó un año o 2 años, o fue radical, como lo decíamos ahorita. Pero la idea y el chiste de todo esto es que puedas entregar tu vida a Dios. O sea, Sí. no hay de otra. No hay de otra sopa. Así que, pues bueno, eso es como decíamos ahorita, ¿no? De nuestro punto de vista. Y comentando lo que decías de la santificación, yo creo que en algunas iglesias se confunde el término santificación con ser un santurrón. O sea, y se va a escuchar feo y a lo mejor aquí se me ofende alguien, pero no es mi intención. Al contrario, si tú crees que está siendo un santurrón, pues chécate, amigo. O sea, eso no es de Dios. Eh, una cosa es ser santo y otra cosa es ser un fariseo. O sea, Ujú. una cosa es orar en voz alta y que todos te oigan y que los hermanos vean que tú das ofrenda y que tú diezmas. Y está bien. O sea, si te nace de tu corazón, está bien. Sí. Pero si lo estás haciendo para que la demás gente te vea, pues mejor no lo hagas, hermano. O sea, si no te nace del corazón, no lo hagas porque no estás agradando a Dios. Porque lo estás haciendo para que, mira, para que Jadiel vea que eché uno de 100 bolas, ¿no? Sí. A mí qué me interesa, o sea, yo traigo 20 varos y los he hecho, y yo no volteo a ver a los hermanos de que voy a echar uno de 20, chequen, uno de 20 aquí, si ven este de 20, allá atrás, si ven el de 20, no. Entonces, muchas veces en la iglesia se confunde eso, y también creo que es algo que afecta a la gente que va entrando a la iglesia, ¿no? Sí, y fíjate que yo creo que afecta porque dan la apariencia de que, pues de esa perfección a la que todavía no tenemos acceso.
Ujú. por estar ahí todavía viviendo en el mundo. Entonces entra un creyente nuevo y ve a un hermanito de estos de los que hablas, que aparenta esa perfección de la vida cristiana y como que intentan ellos tratar de igualar ese nivel de devoción así. Pero como te digo, se topan con la realidad de la que nos habló Pablo. Y yo he visto cómo se agüitan así, un chorro, varios chavos que he conocido. Y bueno, una de las cosas que yo veo que un chavo debe de hacer para afirmarse en Dios es como te comenté, si uno tiene talentos, ponerlos en Dios. O sea, digamos que entregarle algo a Dios y deshacerse uno de algo también. Entonces, O sea, dar un paso hacia adelante sí, y soltar la carga. sí, hacia atrás. O sea, porque también si la vas cargando, pues nada. Yo comparto lo que dices de que los chavos se decepcionan porque muchas veces ven a la persona y no ven a Dios. O sea, es como dices, ven a la persona tan devota que cuando la persona falla, ellos también se agüitan y piensan, no, pues si él, que es mi ejemplo, por decir así, o sea, no mi ejemplo, sino que los chavos dicen, él que es mi ejemplo, se tropezó, ¿qué me espera a mí? Cuando realmente al que debemos de ver, pues es a Dios. O sea, Sí. no ver a la persona en sí, porque los hombres somos falibles. O sea, yo puedo fallar, tú puedes fallar, Ami puede fallar, quien tú quieras, el más santo del mundo puede fallar. Pero el único que no nos va a fallar es Dios. Entonces, si tenemos siempre nuestra mirada en llegar a ser como Dios, pues nunca nos vamos a decepcionar porque Sí. Dios nunca falla. Sí, es importante tener nuestra mirada en Cristo, porque de hecho una de las cosas que una persona, un cristiano maduro entiende, bueno, uno es de que, como te comenté, o sea, en este mundo imperfecto, está lleno de cosas imperfectas, también nosotros somos imperfectos, aunque nuestro deber es buscar la santidad, la realidad es de que, bueno, nos vamos a topar con esa imperfección en algún momento. O sea, no importa qué tan profunda sea tu comunión con Dios, ni qué tan fuertes hayan sido tus experiencias con Dios. En un momento te vas a topar con esa imperfección en la que estamos expuestos en este mundo. Y bueno, eso es algo que debe entender una persona para poder afirmarse más en Dios. Y como te digo, no agüitarse porque al final de cabo no hay alguien más en el que podamos encontrar esas palabras de vida y no es una opción alejarse de Dios a pesar de nuestras imperfecciones. Nuestras imperfecciones deben de hacernos que lo busquemos más fuerte todavía. Entonces otra cosa que yo que un chavo entre más pronto lo aprenda mejor es eso también de que pues todas las personas son imperfectas, tienen errores y que bueno es algo de lo que yo ahorita tengo, o sea, porque como hoy en día ya digamos que pasó mi etapa de tratar de leer toda la Biblia y como que ahora me ando metiendo más en cosas así, tratando de profundizar algunos temas. Ujú. Pues yo me he metido a checar opiniones así, más así doctrinales de algunos personajes así famosos, así en el ámbito cristiano y pues ahí me he dado cuenta de que unos piensan esto, unos piensan aquello y de que no sabía que este brother pensaba de esta forma en algo. Otra cosa que deben de entender los chavos es de que hay diferentes opiniones en el ámbito, en el cristianismo, diferentes posturas. Sí, digo, perdón que te interrumpa, Sí, pero te iba a comentar, sí, siempre va a haber diferencia de opiniones y también esto depende del tipo de relación con Dios que lleve la persona, ¿no? sí, Pero sin embargo tenemos que recordar que siempre que vayamos a leer algo que sea opinión de la gente, opinión de una persona, pues tenemos también que conocer el contexto bíblico del que se está hablando, porque si nada más nos dejamos llevar por la opinión de la gente, pues vamos a creer una opinión de una tercera persona en lugar de verlo directamente en la Biblia. Y como bien comentas, o sea, si no lo conocemos o si no nos queda claro, podemos investigar, podemos ver, pero obviamente ya teniendo ese conocimiento de que, ok, leí este pasaje y estoy investigando este pasaje, y no irte directo a las opiniones de la gente,
porque luego te creas una doctrina en base a opiniones que no quiero decir que todas, pero que puede que alguna esté diciendo cosas inclusive que no son, y entonces ahí te vaya a generar ese conflicto, ¿no? O sea, yo sí, o sea, comparto contigo eso. Los jóvenes deben de entender que, que hay mucha gente que da su Sí. opinión. Sin embargo, pues siempre tenemos que arraigarnos en la Biblia, ¿no? O sea, siempre Sí, llevarlo a la mano, de la mano con la Biblia. sí, sabiendo de que, o sea, hay temas que son centrales, inmovibles, ¿verdad? Para no irnos a desviarnos con opiniones o posturas heréticas. Ujú. Entonces, bueno, yo veo que eso es muy importante en un cristiano, de saber que hay opiniones, porque también me he topado con chavos que se agüitan porque, digamos, de repente se dan cuenta que a lo mejor tal pastor que escuchaban, a lo mejor en YouTube, digamos, Ujú. pues se dan cuenta más con él, qué cosas cree él, y de repente se topan con algo así. Y dije, pero eso que él dijo, a mí en mi iglesia, mi pastor me ha dicho que no está bien, o sea. Y entonces, o sea, o que no, o no que es que no esté bien, sino de que no es así. Ujú. Sí, es lo que te comentaba, o sea, pero para poder discernir eso, o sea, el Espíritu Santo nos ayuda a discernir Sí, cuando las cosas no son derechas, por decirlo así, pero también tenemos que tener conocimiento. Digo, no podemos decir, pues tengo el Espíritu Santo, que sí, pero no puedes, aunque tengas la Biblia en tu teléfono, o sea, ábrela todos los días y lee tu versículo diario, aunque sea, y así vas a ir aprendiendo y vas a ir teniendo, pues, conocimiento bíblico, porque si no te alimentas, si no lees la Biblia y oras por los alimentos nada más, pues también puedes llegar a caer en creer todo lo que la gente te dice. O sea, sí, que escuchas un pastor y le crees, escuchas otro pastor y le crees, y resulta que escuchas un tercero que dice algo diferente, que, que es diferente a lo que dijiste, pero como a ti no te convence, pues no le crees, pero resulta que eso es lo que es la verdad. Entonces en tu cabeza traes todo un revoltijo ahí de opiniones sí. y de palabras que podríamos poner en orden si abriéramos más seguido la Biblia. Sí, digamos que es cimentarte primero. Uno tiene que cimentarse. Eh, por ejemplo, en mi caso, pues la verdad sí, primero nos cimentamos mucho pues en la doctrina que hay en la iglesia metodista. Y pues ya de ahí para allá, pues uno, de acuerdo como a uno quiera aprender más, uno pues se mete a estudiar más. Y también uno, mm, pues digamos que unos al profundizar más, como te digo, se da cuenta de que pues hay diferentes posturas. Ujú. Y bueno, yo sí, yo he visto chavos que se agüitan por eso, porque como que los invade algún tipo de confusión el de ver que pensar como que todos debemos de ser iguales, Ujú. todo el cristianismo debe ser igual. Eh, pero no, de hecho hay una diversidad que es muy, yo digo, es muy hermosa en Dios, claro, sin caer en ecumenismo, ¿verdad? Porque también hay ciertos grupos que se parecen ser cristianos, pero no son considerados y cristianos dentro de la comunidad evangélica, como los mormones, los adventistas, Ajá, sí, sí. la luz del mundo. No, Me topé en una Escobedo muy rara, pero una iglesia muy grande, muy grande. ¿Cuál Que es iglesia? la iglesia de la Quinta Trompeta. No, caray. Se me hace que Sí, tenía mando de guerra, porque no, no, la pero verdad, yo no la he visto. muy grande la ¿Tú la iglesia. has visto? ¿No? No, yo realmente no la ubico. Sí. Bueno, sin caer en ecumenismo y entendiendo de que cuáles son las denominaciones que están dentro de nuestra comunidad evangélica, Ujú. pues hay gente hay hermanos o chavos que se confunden al pensar que todos debemos de ser igual. O sea, dentro de nuestra comunidad evangélica, que son las denominaciones evangélicas que se consideran, no sé, como pues los pentecostal, Sí, los o sea, los pentecostés, metodistas, asambleas, asambleas, metodistas, bautistas, pero también Castillo de dentro del Rey, luteranos, presbiteriano. presbiterianos. Gracias, producción, siempre al pendiente. Bueno, todas son como denominaciones así que están dentro de nuestra Ujú. comunidad evangélica, Sí, pero digo que compartan la doctrina más que nada.
comparten, bueno, a pesar de que comparten varios puntos doctrinales, aún así discrepan en algunas Sí, en cosas. algunas cosas hay Bueno, diferencias. En esas discrepancias son las que a veces he visto que hay chavos que se agüitan y se confunden. Entonces ahí van Bueno, para atrás. fíjate, yo honestamente a mí no me ha tocado verlo. Sin embargo, sí viví algunas diferencias en mi transición de asambleas a la iglesia metodista. Una de las transiciones que más rara se me hizo es que, bueno, no sé si era por la iglesia, pero es que, o sea, todo es en el mismo lugar. O sea, que era como que primero la alabanza, la adoración y todo el rollo, y luego la escuela dominical, y luego, no, primero la alabanza, y luego la escuela dominical, y luego la adoración, y luego el culto. Y yo estaba acostumbrado a, sabes que voy en la mañana, tomo la escuela dominical, tengo un receso, y lo tengo el culto. Sí, con pues, un culto normal, ¿no? Alabanza, adoración, todo el rollo. Y entonces, esa transición, y luego algo que yo he tenido ahí pique con Ami, que aquí está, no me voy a dejar mentir, es que a mi punto de vista, como yo tengo toda la vida conociendo cantos que se cantan de cierta forma, Ujú. yo siempre les digo, es que ustedes le cambian la letra a los cantos. Y entonces ya ahí te digo, son cosas a lo mejor muy minúsculas, pero en cuestión de la doctrina siento que son muy iguales, súper similares. Sí. Asambleas de Dios y la Iglesia Metodista. Incluso creo que a lo mejor un poco más conservadora Asambleas de Dios. Tal vez si acaso en la vestimenta. Porque nosotros llegamos a ir al Templo del Salvador, un saludo a la raza del Salva, en martes o jueves, que eran los cultos de jóvenes. Y recuerdo la cara de Ami así de que, o sea, así unos ojos así de este tamaño. Y yo le decía, ¿qué tienes? ¿Cómo van? Traen vestido en martes para venir a la iglesia las chavas. Traen vestido de noche para venir a la iglesia. Y yo, sí. Y es lo que tú dices hace un momento. No, bueno, a mí me enseñó mi abuelo, y viví con mis abuelos toda la vida, que a la iglesia vas con tus mejores ropas, ¿no? Pues vas a salir a la casa de Dios. Pero para ella fue así como que, ¿qué? Y luego, una contraparte fue que en una ocasión, siempre la platico, pobrecita, ya está bien quemada, pero se quedó dormida en las bancas de ahí de la iglesia, y yo fui y le dije, levántate, o sea, aquí no vienes a dormir a la iglesia. Y me dice, nah, siempre lo he hecho toda la vida. Y le digo, ¿pero por qué? O sea, es por eso te digo, tal vez Sí. un poquito más conservadores en ese aspecto. Pero en la cuestión de la doctrina yo realmente lo veo muy, muy similar. O sea, muy similar todos. Te digo, Sí. es lo único que yo he notado en esa transición. Pero sí comparto que puede haber alguien que, pues, que sea nuevo en la iglesia, que vea ciertas diferencias y Sí. que crea. O sea, de por sí ya tienes mucha competencia, mucho ruido y muchas cosas que le meten a los jóvenes, la sociedad en general, como el hecho de que les pueden llegar a decir, ¿sabes qué? ¿Para qué vas a la iglesia si están igual todos? Y esto y aquello. Y luego llegan este tipo de confusiones y en su cabeza toda la encrucijada, ¿no? Sí. Así, o sea, Sí, yo he visto que eso hace conflicto en algunos chavos. Por ejemplo, tengo un amigo ujú, que él tiene ese conflicto. Y creo que en un momento, de hecho es un buen ejemplo, tuvo el conflicto de que él asistía a una iglesia pentecostal, no me ujú. acuerdo de qué denominación o qué grupo de iglesia pentecostal. Entonces dice que ahí le enseñaron que que se perdía la salvación. Ujú. Pero le enseñaron de una manera muy radical que se perdía la salvación. De que un segundo eres salvo y al otro segundo ya no eres salvo. Luego decías un versículo y ya eras salvo. Y luego pensabas algo malo y ya no eras salvo. O sea que la salvación era como un switch, prendía y Como un switch apagaba. prendía, apagaba. Bueno, aclarando, la salvación se pierde. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Sí, la salvación se pierde, amigos, lo siento. Si tú pensabas que una vez salvo, siempre salvo, estás mal. Bueno, Pero para que se pierda tienes que estar constantemente pecando. O sea, y tú saber que estás pecando y aún Sí. así hacerlo. entonces yo le explicaba exactamente eso. O sea, nuestra salvación, a pesar de que se pierde, no es tan frágil. Así como te lo estaban dando a entender. Y entonces, bueno, él ahorita se cambió al grupo de nuestra comunidad evangélica del lado contrario. No sé si la identifiques. Producción, allá de O ese lado. sea, salvación se pierde
No, salvación se pierde, ¿cuál es el grupo contrario acá? De Los esos que te digo que una sí. vez salvo, siempre salvo, ¿no? Bueno, es una secta, pero... O sea, bueno, pero traen la misma idea de más o que no menos, se más o pierde la menos. salvación. Sí, los bautistas, las iglesias bautistas. Pero los bautistas sí creen que se pierde la salvación, ¿no? Algunos, bueno, sí, algunos bautistas sí creen que se pierde la salvación. Bueno, creo la mayoría de las iglesias bautistas son calvinistas. Bueno, ahí sí no Sí, sabría. bueno, el calvinismo sí tiene esa postura de que la salvación no se pierde. Y entonces este brother ahora están con una iglesia bautista Ujú. que también está dentro de nuestra comunidad evangélica porque son más las cosas en las que tenemos en común doctrinalmente que las que tenemos en discrepancia. Entonces él ahora le está enseñando que la salvación no se pierde. Que digo, eso es algo muy peligroso, porque el tener en tu mente y aún más en tu corazón que la salvación no se pierde, te, te da como que el panorama que puedes hacer lo que quieras y como que hasta hacia el cielo. O sea, y la comparación no le va a gustar ni a YouTube ni a Facebook, pero es compararlo con la Iglesia Católica. O sea, es una comparativa muy similar al comportamiento de la Iglesia Católica. Que ellos hacen, volvemos a lo mismo, no es nada en contra de la Iglesia Católica, pero pues están mal. Este, ellos hacen y deshacen de lunes a viernes, de lunes a sábado, y el domingo van con cruda y se confiesan y ya, se van a ir al cielo. O sea, o sea, como que Sí, algo sí. no cuadra ahí. O sea, realmente no está bien. O sea, entonces, te digo, si ese tipo de doctrinas de que la salvación no se pierde, te puede llevar a ese extremo de pensar de que, pues, entonces, Sí. ¿para Bueno, algo que yo he entendido, a lo mejor no sé si a lo mejor lo veas así, pero bueno, yo creo doctrinalmente que si se pierde la salvación, qué? ¿verdad? Ujú, Así sí, como sí, estamos igual. hablando. Pero algo que yo he entendido hoy en día es de entender cuál es esa comunidad evangélica y tratarla y saber distinguir el límite y ya cuáles son las sectas, ¿verdad? Que Ujú. esta comunidad evangélica considera como sectas. Y tratar de comprender las discrepancias que hay. O sea, como por ejemplo eso, los bautistas creen, o calvinistas, que la salvación no se pierde, pero aún así yo considero que pues realmente aunque crean que no se pierda, pero obviamente que tengan su testimonio de cristiano, pues o sea, son salvos, son mis hermanos, estamos dentro de una comunidad, porque igual eso, yo vi, como te digo, eso llega a confundir chavos, a este compañero lo confundió, lo agüitó, el encontrarse con esas discrepancias así de que, pues, ¿qué onda? Aquí dicen esto, acá dicen otra cosa, entonces, ¿quiénes son los reales? ¿Quiénes son Sí, los digo, buenos? y ahí caes en esa comodidad en donde dices, bueno, aquí dicen que no y aquí dicen que sí. ¿Dónde me siento más cómodo? Pues donde dicen que no. Pues es que no. Sí, o sea, ahí podemos caer en eso y volvemos a lo mismo. Digo, a final de cuentas nosotros no somos quien para juzgar a las denominaciones ni a las iglesias, el único juez pues es Dios, a final de cuentas, y nosotros vamos a dar cuentas de todos nuestros actos, así como ellos van a dar cuenta de sus actos, y allá vamos a saber realmente, y digo que la misma Biblia dice que tienes que cuidar tu salvación para no perderla, entonces Pues yo sí, también creo sí. que la salvación se pierde. Pero bueno, se está poniendo bien denso el tema. Vamos a algo un poquito más, Es controversial eso. sí, sí, nos podemos meter ahí en muchas controversias. Este, te iba a preguntar, ¿cuándo fue la última vez que tú escribiste algo? O sea, digo, no sé si ayer, antier o hace rato, pero ¿cuándo fue la última vez que tú dijiste, sabes que tengo ganas de escribir sobre este tema? ¿Qué tipo Ujú. de temas te gusta tocar cuando escribes? Bueno, hoy en día me gusta tocar temas de así bueno, hoy en día intento escribir algo de fortaleza. Ok, Igual por los tiempos. Bueno, yo últimamente en estos tiempos me he tenido una postura algo crítica ok. a todo lo que está pasando. No solo a cómo está las cosas que están haciendo en el mundo por la situación de contingencia que estamos pasando,
sino también me he tomado una posición muy crítica hacia la iglesia. Ok. Por varias cosas que es aún más controversial Que lo que que estábamos lo que hablando hace estamos un hablando, momento. sí. De hecho, pues por eso no sé si les caiga gordo a muchas personas, pero bueno, en base también a eso de que siento que sí ha sido algo duro, no sé, sí entiendo de que pues la situación es difícil, hay mucha gente triste, así. Pues igual también esto es algo que me afectó a mí, o sea, digamos no que me afectó como el de que marchara algún ser querido, Ujú. pero es difícil explicar de qué manera me afectó. Pero entonces digamos que hay un montón de gente afectada hoy en día. Claro. Entonces yo sí estaba pensando así, como que Dios me ha estado diciendo, pues no sé, ya es momento de hacer algo que pues que le dé ánimo a la gente, ¿verdad? De que da una palabra de esperanza, algo más así, más fuerte, una palabra de esperanza más. Sí, digo que la misma gente, la misma sociedad está ávida de algo Ujú. que le dé esperanza en Sí. general. O sea, ya es más de un año, el año pasado, fíjate, te voy a contar algo bien así medio random, pero tiene que ver con la pandemia. El año pasado yo me enteré que tenía una hermana, después de 23 años, 24 años, más o menos. Pues mis padres son divorciados. Y después de 24 años me entero que tengo una hermana de ahora 9 años. Y el año pasado, por estas fechas, marzo 16, 18, a mí me acompañó a visitarla para conocer. Bueno, y la conocimos un día y como 2, 3 días después volvimos a ir. Y la llevamos al Parque Fundidora, porque ella no lo conocía, ¿no? Ujú. Total que nos paseamos, tomamos fotos, fuimos a comer, etcétera, ¿no? Pues, normal, una salida. Fuimos, le dejamos a su casa. Y el día siguiente entramos en pandemia. Así de que el día siguiente fue el primer día Como en marzo del año pasado. sí, sí, estamos hace un año. En marzo del año pasado, o sea, el día siguiente, así de que nosotros salimos un lunes que fue a Sueto. Sí, un lunes que fue a Sueto. Yo creo, sí. Sí, el año pasado un lunes que fue a Sueto en marzo. Ah, pues a la Sueto de Benito, del natalicio Benito Juárez. El día de la primavera, para la gente que no sepa qué es el natalicio Benito Juárez. Este, cayó en lunes y fuimos con mi hermana. Tengo una hermana chiquita, se llama Carey Carolina. Entonces ya fuimos y la dejamos y todo el rollo, ¿verdad? Y el día siguiente entró la pandemia. Y en aquel entonces yo estaba trabajando en Oxxo. Y nos dijeron, no, pues es una contingencia, 2, 3 mesecillos y fuga, ¿no? Ya toda la normalidad. Y en 2, 3 meses, el estrés de la gente era tanto que empezaba a renunciar de sus trabajos, que... Bueno, pues mil y un cosas que vimos, ¿no? Empezó a subir la tasa de suicidios, etcétera, etcétera. Que ahorita, un año después de eso, la gente está ávida de buenas noticias. ¿Por qué te contaba lo de la historia de mi hermana? Ella cumplió años el fin de semana pasado por causas de fuerza mayor, no pudimos asistir. Y aparte, pues también el tema de la contingencia, digo, y aunque sea un año, la contingencia sigue estando. Pero la gente está tan ávida de buenas noticias que un cumpleaños, digo, yo ya a mi edad ya no me hacen fiesta de cumpleaños, ¿verdad? Pero que un cumpleaños de una niña de 9 años como mi hermana se hizo un evento en donde fueron un chorro de personas. Y yo así como que, ¿por qué lo hacen? Pero bueno, o sea, tanto es la necesidad de la gente por escuchar algo bueno, porque ya están hasta el copete de estar escuchando malas noticias, que las cosas más sencillas las maximizan bastante. Entonces, en este momento es cuando nosotros como iglesia deberíamos de estar, a lo mejor no en las calles por lo mismo de la contingencia, pero en nuestras redes sociales o en las redes de la iglesia, tratando de llevar ese mensaje. O sea, de que la gente, hay que ser muy honestos, o sea, en la mayoría de la gente, no ponerles cristianos o no cristianos, entras y no ves una predicación o una reflexión. ¿Qué es lo primero que te encuentras? Memes. Sí, memes. Memes o videos del presidente o videos o videos de más casos de COVID o de que ya salió una nueva cepa o sepa qué está pasando. Entonces, eso es lo que está viendo la gente ahorita, eso es lo que está consumiendo en este momento la gente. ¿Por qué no como iglesia hacer algo para que la gente consuma
a Dios. Yo escribí en estos días estoy escribiendo unas reflexiones que queremos hacer videos. Y precisamente en uno de estas reflexiones yo tocaba ese punto de los muros. Porque la gente en general y el cristiano, el recién convertido, se pone estos muros que a veces son transparentes, y yo lo comparaba como una pecera. Los peces en su pecera son felices porque no ven sus paredes. Y ellos Ujú. piensan que son libres y se mueven y van y vienen. Y se reproducen y tienen más pececitos. Y ellos hacen su vida feliz, ¿sí? Pero están dentro de esos muros. Y muchas veces nosotros como cristianos nos encerramos en estos muros. ¿A qué me refiero con un muro? Con esas amistades que no te dejan crecer en la iglesia, a esos malos hábitos que no puedes soltar. Todo eso son muros, y son muros que te alejan de Dios. Que cuando tú quieres voltear a ver a Dios, topas con que no puedes dejar el cigarro, por poner un ejemplo. Y quieres voltear a ver a Dios a otro lado y tienes otro muro, que no puedes dejar esto y no puedes dejar aquello. Y llegamos a formar tantos muros que nosotros mismos nos encapsulamos dentro de estos problemas sin darnos cuenta que estamos encapsulados de estos problemas, porque vivimos justificando todo lo que está pasando. Y ahí es donde perdemos nuestra comunión con Dios. Sí. Entonces, nosotros como cristianos, si estamos encapsulados, no podemos ir a una red social, no podemos ir al mundo, a la gente de fuera de la iglesia, a llevarles algo que realmente no estamos viviendo. Y es algo muy triste, porque yo digo, bueno, en esta temporada, en esta época tan tecnológica, en donde un video lo puede ver alguien en China y alguien en México, el mismo video al mismo tiempo, y nos está faltando como iglesia esa hambre, ese deseo de llevar ese mensaje. Y nos quedamos muchas veces en no, la iglesia es para predicar. O sea, hay que ir a predicar a la iglesia. O sea, sí. Pero la gente que necesita de Dios, o sea, todos necesitamos de Dios, obviamente. Pero la gente que Ujú. más necesita de Dios está afuera. Está viendo TikTok todo el día. O sea, ¿por qué no haces un TikTok cristiano? Y aunque sea en esos 30 segundos, la gente ya te vio y escuchó. Y a lo mejor al rato tiene una bronca y se acuerda del TikTok y, ¿sabes qué, Señor? Pues, ¿sabes qué, Dios? Pues yo no creo en ti, pero pues en TikTok dicen que tú haces milagros. Y algo tan Sí, ya. insignificante como TikTok Las puede... redes sociales se han convertido en el folleto moderno. Sí, entonces, pero mi conflicto es el qué estamos haciendo como iglesia para que la gente lea ese folleto. O sea, estamos de acuerdo que por decir, como nosotros que nos conocimos el día de hoy, si tú entras a mi muro o yo entro a tu muro, lo que yo voy a saber de ti es lo que tú posteas en tu muro. Entonces, ¿cómo está tu muro para que la gente que te conoce, o sea, qué es lo que tu muro refleja de ti? Es una de las preguntas que yo hacía. ¿Qué es lo que tu muro refleja de ti? O sea, tu muro de Facebook, ¿qué refleja de ti? ¿Que eres cristiano? ¿Que no eres cristiano? ¿Que le echas hate a todo el mundo? ¿O realmente refleja el amor de Dios? Y es algo que a lo mejor esté muy trillado, o sea, muy básico el Ujú. comentario, pero que realmente tiene un trasfondo bastante fuerte. O sea, no sé, tú qué opinas en ese aspecto. Pues sí, pues digamos que el muro se ha convertido de tu red social mucho en un indicador de qué hay, digamos, en tu corazón. Porque digamos que, pues uno en el muro, pues sí tiene mala libertad, digamos, de expresarse de algunas cosas que más difícil expresarías teniendo a todas las personas que realmente están ahí de frente, ¿verdad? Entonces, pues como te digo, yo estaba últimamente queriendo pensar en hacer algo un poco más relacionado con la esperanza, ¿va? Ujú. Digamos, con el amor de Dios, ese amor de Dios que nos levanta, ¿verdad? A pesar de que a lo mejor las circunstancias están en contra, porque en estos tiempos, como te dije, pues la verdad yo
pues sí, me he tomado mucho una posición de crítica. Ok. No sé si de repente, si a lo mejor te has hecho una vuelta por mi muro, ahí te has dado cuenta. Ok. Eh, no sé, creo que hasta me ha dicho Perla. Perla me ha dicho. Pero ya por ahí varios me tienen ahí ubicado como medio controversial con mis publicaciones. Eh, pero 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 sí entiendo en parte, o sea, de que me dicen, no, pues hay que hablar un poco más de Jesús, o sea, sí entiendo todo eso. Más que nada yo entiendo el hecho de que de tratar de tener cierta empatía con la situación, porque a pesar de que yo pienso algo de lo que está pasando, o sea, y a lo mejor la otra persona que está del otro lado de la computadora o de su celular piensa otra cosa de lo que está pasando hoy en día. O sea, la realidad es de que, como te digo, por todos lados hay personas afectadas, unas más que otras, y sí he tratado mucho, bueno, he reflexionado mucho en eso últimamente de mm, que de como dijo Jesús, hay cosas que bueno, son necesarias que ocurran, o sea, Ujú. que están fuera de nuestras manos, son necesarias que ocurran. Hay que ir a buscar a las ovejas peniquebradas, a tratar de sanarlas y levantarlas, porque digamos que sí estamos perdiendo algo de tiempo en tratar de, a lo mejor enderezar cosas que ya, o sea, tienen que suceder, o sea, porque eso es algo que me ha venido mucho en la mente, que yo creo es Dios va diciéndome, hay cosas que tienen que suceder, o sea, ya hay que hablar un poco más, o sea, estaba escuchando, en el trabajo escucho libros de la Ujú. Biblia, en audio estoy allí yo moviendo la computadora y últimamente he estado escuchando libros de la Biblia, estaba escuchando Ezequiel, libro así bien duro, bien duro. Y estaba escuchando eso de que una reprensión hacia los pastores de mi pueblo, Ujú. que dijo que dije estoy contra ustedes porque no fueron a por la oveja peniquebrada, ni sanaron a la oveja herida, ni la libraron de sus enemigos. Entonces sí he estado reflexionando mucho en eso. Y pues la última letra que he estado tratando de escribir es algo así, de amor, de fe, Precisamente de de eso. esperanza, de fortaleza en Dios. O sea, no de hablar así de que a lo mejor todo va ya a Sí, o sea, estar bien, pero no más juicio y tampoco no más todo rosa, sí, sino hay esperanza al final. de levantar, de dar ánimos, porque igual hay personas, y he escuchado ya por varios lados, y también es algo que Dios me ha dicho a mí, o sea, de que, de que se van a poner, digamos, más extrañas las situaciones que Ujú. vienen, y que hay que fortalecernos, tenemos que Sí. empezar a fortalecernos unos a otros, y pues estamos tratando de escribir algo de eso. Antes de eso, la última canción que escribí fue la de... Creo que escribí una que se llama Levántate, oh alma mía. Ok. Pero esa más como fue una canción como que dirigida a mí mismo. Esa otra canción que quiero escribir es algo parecido con esa temática, pero ahora dirigido Ah, afuera. así afuera, a todo tipo de personas, creyentes, cristianos, a todo el mundo. Pero digamos que esa última canción que escribí así bien ya fue hace varios meses ya. Ya. Sí. Sí, digo, comentar lo que estás diciendo. Sí, yo también creo que hemos estado perdiendo, como te lo recién te lo comentaba, hemos estado perdiendo como iglesia bastante tiempo. Hay que ir, hay que ir por esa gente que lo necesita y llevarle esa palabra de Dios, porque al final de cuentas pues sabemos que nosotros vamos, sembramos la semilla, pero Dios es quien da el crecimiento y Dios es quien restaura el corazón, ¿verdad? Ujú. Y te quería preguntar, no sé si lo tengas a la mano, nos quisieras leer algo de lo que has escrito, o si lo sabes de memoria, no sé si te gustaría... A ver, mira, te voy a decir algo de memoria. La canción de Oh Alma Mía. No, es que ya no me la sé de memoria. Pero déjame ver si puedo abrir algo aquí rápido. Sí, sí, sin problema. O sea, A yo ver. para que nos compartas, ¿verdad? Lo que has estado escribiendo, porque sí sería
sería muy interesante escuchar, pues vaya, lo que escribes aún, en este pequeño intermedio, en donde Uriel está buscando su letra. Quiero invitarlos a ustedes que nos están viendo a que nos sigan en nuestra página de Facebook y a que se suscriban a YouTube. Aquí abajo, aquí, no, cierto, allá, aquí, allá, sí, va a estar abajo. El botón de suscribirse. Soy nuevo en esto de YouTube, no sé dónde está el botón. ¿Alguien dígame dónde? Y bueno, suscríbanse. Vienen bastantes proyectos interesantes con nosotros. Hemos estado trabajando con bastante gente. Y bueno, pues ya saben que entre viernes y sábado estrenamos capítulo en Spotify. Y el sábado de cajón amanece en YouTube y en Facebook. Y bueno, ¿cómo vas? Bueno, sí pude abrir mi cuenta, ya es ganancia, nada más. Déjame ver. Oh, rayos. Está algo lenta en la computadora. No pasa nada. Ahí va, Aquí ponemos a Bob Esponja. Una hora Ahí después. Ahí va. Mira. Ahí está. Es que creo que le está consumiendo mucha RAM. Ahí va, Sí, ahí va. sí, mi laptop también es mi laptop también es HP y le metes así Sí. tantito torque y se arrana. Es que esta laptop se la vendieron a mi hermana Perla, pero como que medio la chantajearon. Porque le está muy bonita la laptop y muy buena, pero como que para venderla le quitó el disco duro. Así de buena capacidad que tenía y le dejó nada más, tiene como 20 gigas de disco duro. ¿Qué es eso? Tengo más en mi memoria USB que traigo en la bolsa. Y entonces está medio saturada ahí, se satura el disco duro, afecta también es. Bueno, Sí, creo que sí. aquí tengo esto, tú estás con nosotros, guillotina. Un montón, ¿verdad? Es que a veces hay algunas cosas que escribo en el Face que primero las escribo aquí para tenerlas aquí como... Como un borrador. Sí, como un borrador y como un archivo. Ok. Digamos No, que a lo yo- mejor de aquí podría sacar reflexiones después. Yo escribo pero en las notas del celular. O le mando audios a mí. Sí, Le porque digo, este audio es para guardar algo. algo que me ha pasado varias veces así que me pasa yo, quiero aventar la computadora y voltear el escritorio al revés y todo. Es que llevo escribiendo mucho algo y de repente me marca un error, ¡pum! Y eso me ha pasado últimamente varias veces y yo, no manches, entonces ya a veces lo escribo mejor aquí desde el principio. Pues sí, más fácil. Entonces mira, aquí está. A ver, no, ese no es. Ahí está, mira, ya apareció Ya completo. apareció todo. Ya, Es que estaba cargándose, ¿verdad? Sí, se pone chiflada. Bueno, mira, ¿lo voy a decir leído o quieres que lo repea? No, como tú quieras, si te Leído, sientas cómodo. leído, vamos a leer. Dice, levántate, despiértate, oh alma mía, da gloria, da honra, danza ahora, grita, clama, llora, añora, que viene gloria, gloria de lo alto, de lo más alto. Ocúpate de tu salvación con espanto, ocúpate de las almas con quebranto, ocúpate que viene el juez de los cielos, el rey glorioso con un reinado sempiterno, de generación en generación es su señorío. Despierta mi espíritu de su delirio. Alábenle los ángeles y las estrellas, las cosas creadas, cada una de ellas. Mis ojos pueden ver el fondo de este pozo. Puedo oler gediendo el lodo cenagoso. Y oigo como ruge el león y el oso, pero siento que está conmigo alguien más poderoso. Es un hombre de poder, hombre de gloria, ojos de fuego, espada en su boca, voz como trueno, ruido de muchas aguas, su vida derrama, ama, sana mi alma. Ok. A ver, dice, y miro una zarza envuelta en fuego, no se consume y su fuego está creciendo. Veo un clamor y poder en la tormenta, clamor que rompe los cielos de hierro. Luego dice,
Mira cómo de arriba mana la vida, mira cómo su llaga cura heridas, y es que mi alma muere por ver su gloria, mi espíritu desfallece por tus memorias, mis huesos se secan, mi aliento huye, y mi vida entre mis dedos se diluye, y es que mi alma está pegada a ti mi Dios amado, de principio a fin. Libérame libérame de la desdicha de alejarme, libérame de las cadenas que van a ahogarme. Libérame como Israel del faraón, libérame y usa mi vida, Señor, y dame la fuerza, aviva tu fuego, toma mis manos, mis labios te entrego, quebranta mi alma y quiebra mi ego, rómpeme y fórmame otra vez, te lo ruego, y llévame en tus brazos, glorioso Cristo, que a ti me rindo y de ti me visto, y llévame en tus manos, glorioso Cristo, que quiero navegar contigo. Y creo esto. Ok. Cuando escribes, ¿haces verso, coro o aventas un verso en general? Últimamente uso más la técnica o el orden de buscar una melodía Y vas y corrido. escribir. O sea, encuentro una melodía que me gusta, si quiero que sea de reflexión o de algo así más agresivo, dependiendo de si quiero que sea algo reflexivo, busco una pista. Escribes en base a un beat. Sí, con ese color, digamos, con ese Ajá, color sí. reflexivo, la Claro. pista. Y entonces, ya encontrando la pista que se adecua a un tema de reflexión, escribo sobre la base, ¿va? Sobre la pista musical. Claro. Pero por decir, si haces, o sea, en tus transiciones de verso a verso, si clavas coro o lo haces todo corrido. Sí, de hecho aquí el coro es, a ver, el coro de esta canción es... Ah, no, esta no tiene coro. O sea, no, pues Sí. digo, está bien. Sí, esta canción no tiene coro, pero por regular sí pongo un coro al principio, un coro intermedio y un coro al final, sí. Sí, digo, es nada más para la estructura. Gracias por compartirlo. La verdad es que, o sea, se escucha bastante bien. Habría que escucharla ya con toda la música, ¿no? Con ya el beat abajo y ver cómo te acoplas en los tempos. Pero realmente la letra se escucha bastante bien. Yo veo en la letra una persona que anhela sí, vaya, una persona que anhela la presencia de Dios, una persona que le dice, hey, aquí estoy, pero antes de que, o sea, acuérdate que aquí estoy, pero primero límpiame y no importa lo que vaya a pasar, pero primero límpiame y recuerda que Sí. estoy aquí para ti. Entonces, es bastante buena, realmente me agrada la letra. Si hay, me quedé así como que, ok, si hay algunas cosas que me hacen mucho sentido como para tomarlo a primera persona, ¿sí? Y pues bueno, realmente es una plática que he estado disfrutando, pero ya se nos está por ahí yendo el tiempo. Vamos a pasar, bueno, antes de pasar tenemos dos secciones en el podcast. Ujú. Antes de pasar a estas dos secciones, ¿tienes algo grabado para ponerlo o sea, para ponerlo al final del video? No ahorita, sino para que ver si se lo pasas a mí y lo metemos ahí para que la gente te escuche. Ujú. Esa canción. ¿La tienes grabada? Sí. Perfecto, entonces nos coordinamos para que se la envíes, por si la gente te quiere escuchar y poner ahí un enlace en la descripción. Y bueno, vamos a pasar a estas dos secciones que tenemos en el podcast. La primera sección es bien fácil y la segunda también. Siempre hago ese chiste. Bueno, la primera sección se llama ¿a quién y por qué? Y la pregunta básicamente te explica todo el guiso. En un hipotético caso en que llegamos al cielo, ¿no? Tomamos el elevador al cielo, vamos al penthouse y ahí abres el elevador y abres y sales, ¿no? Y está Dios ahí enfrente. A ver, Uriel, déjame reviso aquí la lista, a ver si estás. Alego así porque ya es iPad, ya en el cielo ya no tienen hojitas, ya pusieron un iPad ahí, entonces ya chequen la U. Va a ser holograma. Ándale, sí, va a salir así. Pues resulta que sí estás, primero Dios, ahí vamos a estar todos. Y te dice el Señor, ¿sabes qué, Uriel? Puedes entrar al cielo, bienvenido, pero antes de que pases, puedes conocer a un personaje bíblico
o un personaje histórico, a un familiar tuyo que hayas querido conocer o a alguien para que platiques con él un momento. ¿A quién elegirías para tener esa conversación y por qué? Personaje histórico, personaje ¿A quién? Sí, bíblico. quien tú quieras, el que tú quieras. Personaje, ¿qué más? Puede ser un Familiar. familiar, pero el que tú quieras. Ok. Mm, a ver, ¿quién no se puede? No, todo el mundo se puede. O sea, es el que tú Bueno. quieras. Nada más no tienes que decir por qué. No, ¿por qué? O sea, nos tienes que decir por qué. Ah, ¿por qué? Bueno, digamos que si ya voy a entrar al cielo, voy a poder ver... O sea, antes de entrar, ¿o qué? Sí, antes de entrar al cielo. O sea, Sí. te digo, es un caso hipotético. Ahí arriba, pues Sí, no ya. tenemos conciencia. Pero que tú digas, ¿sabes qué? Aquí está así, igual una silla, una mesita para Porque, que o sea, platiques una hora con alguien. ¿A quién elegirías? Ok. Fíjate que en estos tiempos me gustaría hablar, digamos, con Noé. Con Noé. Con Noé. ¿Por qué? Hoy en día me he metido mucho a estudiar cosas así proféticas y escatológicas. Ok. Y hay un pasaje del cual se sacan y sacan más cosas y más cosas que dice que lo da a entender que los tiempos antes de la segunda venida de Cristo van a ser como los días de Noé. Ok. Entonces ahí hay varias cosas así que yo le preguntaría un chorro de cosas así de relacionadas con eso, ¿verdad? O sea, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hicieron? ¿Cómo fue el diluvio? ¿Qué comían en el arca? No, yo le ¿Qué comían en preguntaría, el ¿qué comían en el arca? ¿No? ¿Subieron dinosaurios al arca? No, esa pregunta estaría buena. Oye, ¿sí existen los dinosaurios? ¿Cómo fue el diluvio? Porque he oído varias cosas así, o sea, ¿qué más? ¿Desde cuánto tiempo estuvieron con la visión de un diluvio? Algo que tiene que ver con ese pasaje que está en el Génesis que habla de que los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres y que está algo explicado más en un libro apócrifo que se llama el libro de Enoch, Ujú. pero está así muy literal, de que dice que eran ángeles y así, pero bueno, son de los temas así que son muy intrigantes, interesantes, pero digamos que si tuviéramos alguien con quien hablar, sería Noé, porque ahí estando profundizando mucho, digamos, en eso, o sea. Ok. O sea, dice un pasaje que se van a estar casando de aquí para allá y le preguntaría a Noé, ¿se estaban casando? Mucho Ok. antes de... Ok, sí. Digo que realmente sería una plática bastante interesante. Digo, Ujú. ya poniendo sobre la mesa tal vez todas las preguntas que tienes, pues sería una plática bastante interesante. Y bueno, nuestra última sección se llama El invitado te recomienda. Y queremos 2 recomendaciones tuyas. Pueden ser 2 libros, 2 canciones, 2 versículos de la Biblia, 2 películas, 2 Ujú. de lo que quieras, pero solamente 2. Recomendaciones pues como te dije, cada una de estas cosas que te hayan marcado, o que tú hayas dicho, es que esta película, esta canción me dejó esto, este versículo me dejó esto, o sea, 2. Ok, bueno. La primera... Bueno, película cristiana. Considero que una que me gustó mucho, que recomiendo mucho, es la de una que se llama Cuarto de Guerra. Cuarto de guerra, ok. Cuarto de Guerra está muy buena, tiene una muy buen nivel de intensidad del Espíritu de Dios, o sea, de presencia de Dios, digamos. La otra, digamos, un libro. Puede ser cristiano, secular, audiolibro, lo que tú quieras. Audiolibro. Bueno, hay un libro que es que es un folleto. Ok. De Pero los testigos de Jehová, no. no, los mormones, la perla. Que lean. No.
De hecho, ahí donde trabajo todos son mormones. Espero que... A ver si no se te pega. No, No, esperemos no, que no. espero Al que- revés, conviértelos Sí. tú a ellos. Si alguno de ellos llega hasta este punto, saben que... Hay salvación para ellos. que hay salvación. Que estamos calmados, ¿verdad? De repente me pongo a platicar con uno de ellos así. Y ahí de repente se puede, de repente no. Pero bueno, a ver, es que es un folleto. Ese librito se me marcó mucho. No está así en la venta. Ok, estoy adelante, no pasa nada. Pero ¿cómo se llama? Se llama Esta Nueva Vida. Esta nueva Sí, vida. lo cargo en mi Biblia. Ahí lo tengo. Es un folleto evangelístico. Sí, es un folleto evangelístico, pero está así medio gruesito. Es como un librito pequeño, pero es un folleto. Ok. Pero rayos, ese no lo pueden conseguir. ¿Quién sabe? Vamos a buscarlo en Google a ver si está y ponemos la Sí. imagen por aquí. La otra vez subí una foto de ese libro porque empieza con una declaración para aceptar a Jesús. Ujú. Y lo compartí en las redes sociales y me enfoqué ahí, me esforcé ahí para compartirlo y creo que sí llegó así como 20,000 personas o así. Ah, qué buena onda. ¿Y Sí, tú? pues bueno, si podemos encontrar esa foto, estaría bien, la ponemos aquí en el video. Una nueva vida se llama. Sí, yo pienso, ya tenía la intención de subir como un discipulado así en línea, pero de estar subiendo fotos de esas fotos. Porque no encontré tampoco un PDF de ese libro, de ese folletito en internet. Pero bueno, un libro que sí me marcó mucho, como que me gustó mucho también es el de El ayuno del Señor, de Gigi Ávila. Ok, Ese libro. Sí, El lo ayuno del recomiendo Señor. mucho, sí. muy bien. ¿Por qué te marcó ese libro? Digamos que fue uno de los libros que me motivaron a mí a empezar a experimentar en lo que es pues el ayunar, ¿verdad? Es una práctica espiritual, una práctica en Dios que es muy útil. Y pues es uno de los libros que a mí me motivaron a adentrarme, a empezar pues a ver qué tal, ¿verdad? A ver. Y pues a partir de ahí, de otros libros que he leído, pero la verdad ese está muy bueno. Ujú. Pues yo empecé a hacer algunos ayunos y pues sí, Dios ha hecho cosas, o sea, sí Dios ha obrado, Padre, con algunas cosas que podría contar, pero ya es así, ya tardarnos más, va. Pero sí, ese libro lo recomiendo mucho también Ok. porque sí considero como que no es muy famoso el ayuno en la Sí, iglesia digo, hoy en día. actualmente no es Sí. muy común escuchar. Bueno, para empezar, pues no debes de decir que estás ayunando, ¿ah? Pero. Ahí te no o sea, estoy ayunando. Hermano. Se ve, mira, se ve. Pero sí, es una práctica que realmente se ha perdido un poco. Sin embargo, tiene una bendición muy buena, ¿verdad? Sí. Y pues bueno, amigos, con esto nos vamos a despedir el día de hoy. Uriel, muchísimas gracias por abrirnos tu casa. Gracias por participar con nosotros en este día. Y bueno, para terminar, ¿algún consejo que le puedas dar a la gente que está iniciando en los caminos del Señor? Como te mencioné al principio, tenemos que tomar decisiones de dejar algo, empezar a dejar algo de lo que hacíamos en el pasado, entregárselo a Dios digamos, para que Dios lo tome en sus manos y de una forma así simbólica con su fuego consumidor, con el fuego del Espíritu Santo, Él lo queme y lo quite de tu vida. Pero como sabemos que son muchas cosas, pues que empezamos con algo, ¿verdad? Con una cosa. Es importante deshacernos de algo. La otra cosa es importante, primero deshacernos y otra entregarle algo a Dios. Ujú. De un talento que tengas, tiempo. Y muy importante, pues el empezar a leer la Biblia. Ok, Así, empezar a leer la Biblia, involucrarte en la iglesia. claro. Sí. Pues sí, aquí está el consejo de Uriel. Y bueno, hermanos, amigos, jóvenes, señoritas que nos están escuchando, recuerda que no tienes que burlarte de nadie, ni tienes que hacerlo menos por la situación que está pasando, porque tal vez el próximo podría ser tú. Dios te bendiga.